Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar otro estudio bíblico en un tema también que se suscitan diferentes comentarios en diferentes, denominaciones cristianas evangélicas. Y de alguna manera, algunos tienen una opinión y otros tienen otra opinión. Nosotros trataremos de no hablar de quién tiene qué opinión y quién no tiene qué opinión. Vamos a hablar lo que la Biblia nos enseña sobre la predestinación de la iglesia, la predestinación del pueblo de Dios, como nos lo aclara la Biblia. Vamos a escudriñar sobre este tema para comprender mejor cómo es que la salvación en nuestro Señor Jesucristo, la salvación de Dios a la humanidad, para que no nos vayamos todos al infierno, que todos lo merecemos, el infierno por pecadores. Cómo es que Dios predestinó un grupo pequeño, muy pequeño, para que conocieran a Él en espíritu y en verdad, por el puro afecto de su voluntad, por puro amor a su nombre, por puro amor a la creación, o sea, al hombre. Él predestinó que un grupo de personas en todas las generaciones le conociéramos a Él en espíritu y en verdad, aunque no quisiéramos conocerle. Y ya después de conocerle, ahora sí nos da la libertad de decidir si queremos permanecer o no con Él. Pero tenemos una gran comisión: anunciarle a todos los que no son predestinados que Dios les está llamando para que sean salvos, que les está hablando, que les quiere ayudar en sus familias, en ellos mismos, de todos los ataques, de toda la oscuridad, de toda la mentira y engaño de religiones cristianas. Porque la verdad de Dios es una doctrina cristiana, obviamente, pero donde se maneja el evangelio santo sin adulteraciones. Ahora bien, vamos a tratar este tema y vamos a iniciar rápido con los versos bíblicos. Vamos a tocar unos 11 versos o pasajes, pero vamos a escudriñar y desmenuzar bien este tema que es importante. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 29, nos dice la Biblia: porque a los que antes conoció, dice Dios que los conoció desde antes, porque Él es eterno, también los predestinó. Hay una predestinación a esos nada más, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, Él predestinó un grupo en todas las generaciones. Desde antes los conoció, antes de que incluso creara todo el ser humano. Él ya había predestinado esto. Él, como sabe todo y es eterno, sabría que caería la humanidad, que nos rebelaríamos, y no solo los humanos, también su segunda creación, los ángeles. O sea, de hecho no somos la segunda creación, los primeros fueron los ángeles. Entonces, caeríamos de la gracia, ángeles y nosotros. Entonces Él iba a corregir todo en Jesucristo, en el cielo y en la tierra. Ahora bien, dice aquí, y que para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, está hablando del Señor Jesucristo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí nos queda claro lo que le reveló Dios al apóstol Pablo, y Dios nos lo revela a través de esta carta a nosotros, que Él ya había predestinado a un grupo de personas que antes de que nacieran ya los conocía Dios, ya los había predestinado a que en un momento dado nos llamara con llamamiento santo, que hay una doctrina muy completa en toda la Biblia sobre el llamamiento santo que Dios hace a su pueblo escogido, y que esa predestinación y llamamiento Él los iba a justificar a través del sacrificio de Jesucristo, y que eso nos iba a glorificar hasta llevarnos a su gloria, si permanecemos hasta el fin en esa justificación gratis, en esa gracia de Dios todos los días. Muy bien. Pero nos dice también, para seguir viendo cómo hay un grupo predestinado, no todo el mundo, es un grupo pequeño. Nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo: según Dios nos escogió en Jesucristo, en Él, antes de la fundación del mundo. Ya nos da todavía más luz el apóstol, que esa predestinación y ese llamamiento y ese escoger Dios por su buena voluntad, la hizo desde antes inclusive que formara el mundo, que formara el universo. Él ya tenía un propósito de creación, y Él, creando a todos los ángeles y los hombres, sabrían que un día fallaríamos, pero estaba dispuesto su Hijo, también Dios, nuestro Señor Jesucristo, a venir a salvarnos, a culminar la creación. Que hay una doctrina completa de por qué tuvo que ser así, y por qué Dios nos demuestra en todas las generaciones y aún en el milenio de Cristo
que la humanidad como quiera sigue rebelándose, hasta que Dios ya quite por de plano, después del juicio final, el pecado para siempre, y ya podamos gozar una relación con Dios para la eternidad. Ya no habrá más pecado jamás. Pero nos demostró a través de todas las oportunidades que le dio la humanidad y a los ángeles, que fallamos, que solo el único que nunca va a fallar es Él, que por eso necesitamos una amistad con Él permanente. Y es en lo que la humanidad nunca quiso, y por eso las consecuencias graves que vemos que tiene que ser destruida esta creación también. Perdón. Entonces dice que nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, el que Dios escoge y el que Dios llama es alguien que ya lo predestinó, pero no nada más lo escoge y lo llama para pertenecer a una membresía religiosa, que son mentiras, pertenecer a un grupo cristiano con Biblia, que son mentiras, sino que son gente que radicalmente abandonan este mundo, refiriéndome a abandono a todo el sistema de que está corrupto este mundo, desde las filosofías humanas de pensamiento que transmiten las universidades, que van en contra de Dios, y desde todos los sistemas políticos, sociales y culturales que van en contra de Dios, que son la mayoría. Abandonamos todo ese tipo de tradiciones culturales, familiares, de intelecto, de conocimiento, y lo echamos a la basura, y empezamos a recibir de Dios el conocimiento libre, pleno, sano, limpio, de su palabra, de su revelación, de cómo nos creó, para qué nos creó, y con su poder empezamos a caminar en su verdad, y estamos predestinados a su gloria si nos permanecemos con Él, para no retirarnos a irnos a la carne y a la inmoralidad que existe en todos los ámbitos en esta creación, aunque crean todos en Dios. Pero no lo conocen, no caminan con Él, y los que presumen conocerlo, muchos de ellos no son fieles en el caminar, pues tampoco tienen herencia con Dios, porque aquí dice que a los que Él escoge y a los que Él predestina para glorificar, son sin mancha y sin arruga, que fuesen santos delante de Él. Pues si tú no eres santo delante de Él, necesitas encontrarte con el verdadero Jesucristo, porque andan muchos Jesucristos de religión falsas, predican a Jesucristo, pero no es el Jesucristo de la Biblia, no es nuestro Santo Señor. Tanto es así que la gente no puede avanzar a santidad, y las familias y los matrimonios siguen destruyéndose, porque no es la verdad ahí. Entonces, dice que para ser santos y sin mancha delante de Él, si no, entonces no eres un predestinado o un escogido de Dios. Pero ahorita hablamos de todos los demás, porque si no se escucharía como que es injusto Dios, que nada más escogiera poquitos y fuera a destruir a todos. No, ahorita vamos a ver la obra completa, terminando el estudio, que Dios quiere salvar a todos. Pero todos no se quieren salvar, quieren vivir en el pecado, y al final quieren comprar la idea de una religión bonita que te dice que hay purgatorio, o que te dice que como quiera a Dios te lleva al último. No, no, no. El que es sin mancha y sin arruga no vamos a poder ver a Dios. Dice la Biblia que sin un corazón puro y limpio, pero no bajo los estándares humanos de pureza, sino los estándares tan altos de Dios, que está poniendo de imagen a Jesucristo. Por eso dice que los voy a hacer a la imagen de mi Hijo Jesucristo, a todos estos que predestiné para santificarlos a ese nivel y a esa altura de varón perfecto como mi Hijo Jesucristo, dice Dios. Es por eso que no podemos cada día los cristianos conformarnos a la religión o a nuestra propia interpretación de la Biblia, o a ser indiferentes al llamamiento que Dios está haciendo en todo el mundo para que escape de la condenación todas las personas. Y dice aquí, en esta predestinación, que dice que Él habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Es decir, aunque ya nos había escogido y predestinado, no éramos hijos de Él al nacer en carne. No éramos hijos de Dios, éramos creación de Dios, éramos criaturitas de Dios como todos los seres humanos. Solo criaturas. Pero hasta que ya su Hijo Jesucristo nos alcanza, nos llama y nos salva, nos justifica por su sacrificio en la cruz, en ese momento somos adoptados por Dios como hijos de Él a través de Jesucristo. En Cristo somos adoptados como hijos de Dios. Antes no somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Muy diferente. Y lo seguiremos comprobando ahorita. Y que esto lo hizo, dice que adoptados por medio de Jesucristo, por puro afecto de su voluntad. Es decir, Dios decidió y Dios hizo. Y nadie puede subir y reclamarle, y nadie puede exigirle, y nadie puede hablar. Y todos los seres humanos que debatan y griten, Dios simplemente no los escucha. Pero no van a recibir una respuesta de Dios, y menos en una actitud así prepotente, orgullosa, soberbia.
Hay que humillarse y en intimidad, y ya estando en Cristo, Dios nos revela todos los misterios. Dice, en Él, en Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, nuevamente lo dice, conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nos da más luz y nos dice que todo fue en Jesucristo, sí, pero fue por su voluntad, sí, pero que hay un propósito, no nada más porque sí. Vamos, hay un propósito para que seamos salvos en Jesucristo y que seamos predestinados un grupo pequeño. Y claro, ya nos dijo que uno de ellos es santificarnos, hacernos a la misma imagen, como lo dice Romanos, de su Hijo, sin mancha y sin arruga delante de Él, testigos fieles en la tierra, pero para llevarles el mensaje a todos los demás, para que todos los demás que no han sido predestinados se salven. Ahora, en todos los tiempos y en todas las generaciones desde que Cristo murió en la cruz, Dios tiene predestinados en todas las generaciones, en todos los siglos. ¿Qué quiero decir? Que tal vez mañana se van a convertir miles alrededor del mundo a Cristo, los va a llamar Dios, los va a justificar y los va a glorificar en Cristo, y ellos eran predestinados, pero va a haber otros millones o miles que no eran predestinados, pero que van a escuchar el llamado de Dios a través de la boca de los que son predestinados. Y en un momento dado todos vamos a formar parte de la familia, predestinados o no, seremos el mismo cuerpo, con las mismas bendiciones, con la misma herencia, con el mismo pago de un denario al final del día, que es la gloria de Dios allá en su presencia. De los que seamos fieles, predestinados o no. La única diferencia de la predestinación es que el llamamiento va a ser, queramos o no buscarlo, quisiéramos o no encontrarnos con Él, estuviéramos buscándolo o no, Él nos va a buscar, nos va a encontrar, nos va a llamar y nos va a justificar, quisiéramos o no. Pero ya justificados y ya en el camino, nosotros decidimos si caminamos o no con Él, ya teniendo el conocimiento de su existencia y de su obra perfecta por amor a nosotros. Pero es tanta la gloria al conocerlo que todos queremos seguir sin apartarnos. Y los que les encanta el pecado sí se apartan y se pierden. Pero bueno, son pocos, pero sí los hay. Y no me refiero, ahorita está lleno de cristianos por todo el mundo que no conocen a Dios, no tienen ni idea ni quién es Dios, pero conocen al Dios que le predican en su religión, conocen los sacramentos que les predican en su religión y creen que eso es Dios y que eso es de Dios porque es la primera iglesia. No, eso no es Dios. Por eso vemos el mal fruto en las familias que tienen años en estas últimas veces con los concilios que hacen, tratando de descifrar qué está pasando, y han metido prácticas evangélicas en la religión, como que haya alabanza de todo el pueblo, que haya cantos ya de todos, no nomás un corito, que ya haya evangelismo en las casas, evangelismo en las iglesias, estudios de Biblia. Ya han adoptado muchas prácticas evangélicas que empezaron desde el principio como evangélicas, y ahora ya las están adoptando en la religión. Pero eso no va a hacer que cambien las vidas, porque el poder de Dios no está ahí mientras tengan fe en otras criaturas creadas, y tengan fe en apariciones del cielo, y tengan fe en dogmas que inventaron los hombres. No pueden avanzar en santidad. Eso lo deben de buscar a Dios todos para que encuentren la verdad. Pero ese predestinados no pueden ser 2,000 millones como había en esa religión, 2,000 millones de creyentes, porque eso es un grupo muy pequeño, como vamos a estar viendo ahorita. Porque si los predestinados fueran esos 2,000 millones que te meten al agua y ya eres de Dios, que te dan una hostia y ya eres de Dios, pues qué bonito. Que toda la humanidad fuera santa y sin mancha y sin arruga, lo cual no es cierto. Entonces es muy diferente. Ahora, en Romanos capítulo 11, versículo 3 dice, Señor, a tus profetas ya les han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo, dice Pablo, he quedado un remanente escogido por gracia. Explica Pablo por qué no todo el mundo es salvo y por qué todos tienen un llamado tan especial y convertidos por Dios. Y dice, en el Antiguo Testamento Dios apartó 7,000 gentes para que no se postraran delante de ídolos. Igual aquí en la iglesia, en el Nuevo Testamento, Él tiene apartado un pueblo predestinado para que nada más a Él se le humillen y nada más a Él lo busquen. La comunión sea nada más con el Padre a través de Cristo, con el Padre a través de Cristo ayudados por el Espíritu Santo,
con el Padre a través de Cristo, ayudados por el Espíritu Santo. Nada con madres, nada con santos aparecidos, nada con santos muertos, no, nada más el Padre. Por eso todo el Evangelio que nos habla el apóstol Pablo y Pedro, solo nos habla que el misterio del Padre y del Hijo, el creyente lo debe de conocer solamente. Solo el misterio del Padre y del Hijo. Toda la Biblia habla de Jesucristo y del Padre. No habla de relaciones con alguien más. Es por eso el terrible engaño de la religión, que están enamorados de su tradición, están enamorados de todo lo que implica ese engaño, pero sus familias siguen y ellos mismos destruidos en su forma de pensar y de hablar. Saben que no glorifican a Dios, saben que no son santos sin mancha y sin arruga, y no quieren escuchar el mensaje. Es por eso que necesitamos entender la predestinación, para que también entiendan los demás llamados, se formen en el grupo de los predestinados. Dice, me he reservado 7,000 hombres. Ahora, dice Romanos 9:15, continuando con el tema, Moisés dice, tendré yo misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni depende del que corra, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura le dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios no es injusto, Él hace siempre justicia, Él es santo, Él es puro, en Él no hay tinieblas, en Él no hay injusticias. Nos aclara aquí Pablo un pasaje del Antiguo Testamento, cuando Moisés dijo esta palabra y la repite Pablo, que Él tiene misericordia dentro de su iglesia del que Él quiere, de la persona que Él quiere, Él se compadece y tiene misericordia. Él es Dios. Es por eso una parábola de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, le decían que cuando el reino de los cielos es que al final de la jornada de trabajo le va a dar un denario a cada uno de sus siervos, la salvación eterna. Pero que los que estaban desde temprana hora trabajando estaban enojados porque a los que nada más tenían una hora trabajando en el campo, no estuvieron las 12 horas trabajando, las 8 o las 10, nada más un ratito trabajaron, les pagó también un denario. Y les dice Cristo, yo soy el dueño de este campo, yo soy el dueño de la creación. Si yo soy bueno y quiero regalar lo mismo al que yo quiera, ¿por qué tú te vas a enojar? ¿O por qué te enojas conmigo? Yo me comprometí a darte salvación eterna a ti, trabajes 40 años conmigo, ¿no? Y a Él le prometo darle salvación si lo alcanzo ahorita y se muere en 3 horas. A Él le prometí darle salvación si me aceptaba por Señor y me aceptó. Se va en 3 horas de esta tierra, me lo llevo igual que a ti. A ti te tocó trabajar para mí 40 años, a Él 3 horas, conocerme. Pero me aceptaron los dos. El pago es que les doy a los dos el mismo denario. Entonces, a lo que voy y lo que dice el texto es que Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia, pero también nos habla la Biblia cómo hay en el arrepentimiento Él está presto para perdonar y para sanar. Por eso el que se humilla, Dios lo toma, y el que es soberbio en su manera de pensar y de actuar y de decidir, Dios está lejos de ellos. Muy bien, entonces aquí nos es claro que no depende de que yo tenga una religión cristiana evangélica o que yo tenga una religión católica universal romana apostólica del primer siglo, lo que me hace estar en salvación. No depende que yo diga porque soy el papa o porque soy el pastor o por quien sea, que la salvación está en mí porque lo diga. No, depende de Dios la salvación. Es Dios quien hace el llamado, es Dios quien convierte los corazones, es Dios quien ve si la gente está arrepentida porque sabe que es pecadora y que la religión no le está ayudando y que su doctrina no le está ayudando y que su manera de vivir el cristianismo no lo está santificando. Es el que se va a buscar a Dios con solicitud, con diligencia, para que no esté en riesgo su alma y deje de ser simple como todo el mundo pensando que son locos cristianos platicando y hablando sus propias creencias a su manera. No, aquí está escrito. Entonces Él tiene misericordia de quien Él quiere y no depende de los que corren. Y te voy a poner este otro verso que habla lo mismo en Juan, capítulo 1:12, sobre el mismo tema de que depende todo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no pueden ser hijos de Dios nada más porque nacieron en esta creación. Hasta que no reciben a Jesucristo, como lo veíamos ahorita, hasta que seamos adoptados en Cristo, ahí es donde nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el verso 13, los cuales no son engendrados por sangre, no es porque nazcas aquí en este mundo como ya eres hijo, no. Ni es voluntad de carne, no es que un papa, ni un pastor, ni un obispo digan, tú eres hijo de Dios porque yo digo, porque te eché agua, porque te metí al agua,
porque te di sacramentos. Mentira del diablo. No es voluntad de carne la salvación, dice, sino que es voluntad de Dios. De Dios depende la salvación, todos los sentidos. Hasta tener la primer fe depende de Dios. Y nosotros depende reconocer que somos pecadores y arrepentirnos. Y Él nos ayuda en todas las demás cosas. Perdón. Entonces nos es claro que no depende de lo que la religión establezca y sus sacramentos lo que salva a la gente. Por eso la gente tiene sacramentos, millones y millones de almas, y se están destruyendo los matrimonios, y los hijos y los padres no se respetan, y los hijos y los hermanos con hermanos se están golpeando y envidiando, y problemas tremendos en las familias, una disfunción social tremenda, y todos creen en Dios, y todos traen imágenes de Dios, y todos hablan de Dios, y todos dicen que conocen a Dios, y todos dicen que aman a Dios. Es un engaño, eso es mentira. Por eso te estamos hablando el tema hoy de predestinación. Es ese grupo pequeño que por ahí ves que está orando día y noche, que se apartó del mundo, que los tienen por fanáticos y extremistas, que solamente están bendiciendo a unos y a sus enemigos, que nunca hacen mal por mal. Ese es el pueblo de Dios. Y no nada más los que sean piadositos o nobles o lleven de comer a los pobres. Eso no son el pueblo de Dios. Esa es gente buena que Dios les va a bendecir por ser gente buena. Pero el cielo Dios solamente se lleva a los que están en Cristo. Y los que están en Cristo viven una vida con poder de Dios, para hacer una enorme diferencia aquí abajo. Dice en Hechos 26-27, continuando con el tema, este pasaje es cuando Pablo es aprisionado y está encadenado, se lo van a llevar a Roma, y antes de irse a Roma lo ve un rey, y él presenta su caso en su defensa, Pablo, ante este rey, que es gentil, que es griego, que es romano, y miren lo que le dice Pablo al rey. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿por poco me persuades a ser cristiano? Y Pablo dijo, quisiera Dios que sea por poco o sea por mucho, y no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Dice Pablo, Dios quiere, rey Agripa, que no nada más tú, toda esta gente que son tus soldados, todo el regimiento y todos los que están aquí, que son abogados y que están aquí viendo mi caso, que estoy en cadenas y que te pedí una audiencia. Dios quiere que no tú, solamente que estás convenciéndote con la palabra de Dios que te estoy predicando y la verdad de Jesucristo, te conviertas y te hagas cristiano. Dios quiere que todos, no nada más tú, todos los que están aquí oyendo. Por eso la fe nace por el oír y oír la palabra de Dios. La fe no nace por ir a la iglesia cristiana de religión. Ahí no nace fe. Ahí te cierran en esa fe y te encierran en esa creencia y te encierran en esos sacramentos. Pero no hay poder de Dios para vivir en santidad. Tú mismo lo puedes poner, tú mismo lo puedes juzgar, tú mismo puedes analizar tu vida si estás siendo santo como Dios marca. Y no que seas de un monasterio ahí escondido, una monja escondido en un monasterio, no. El cristiano tiene que estar en la política, tiene que estar en la sociedad, en todos los trabajos, como médicos, abogados, escultores, pintores, cantantes, todas las áreas de la sociedad está el cristiano, pero con la gloria de Dios, con la verdad de Dios en su vida. Esos son los grupitos predestinados, son pocos por ahí. Y los muchos que se han convertido y no caminan con Dios están en riesgo de condenación. Y los muchos que son engañados por falsas religiones cristianas están en terrible riesgo. Por eso estamos hablando temas como este. Dice en Hechos que Dios quiere, que vemos aquí un pasaje que Dios quiere que todos sean salvos, pero Él tomó un grupo para sí predestinado para que lo alabemos, para que lo adoremos, para que le conozcamos en el Espíritu y para que seamos fieles a la sana doctrina y no nos desviemos poniendo imágenes, ídolos, sacramentos de mentira, dogmas de fe inventados por hombres en los siglos, que les habló el Espíritu Santo, puras mentiras. Por eso dijo que su verdad y el fundamento de su verdad es Cristo y sus apóstoles. Y todo lo que esté fuera de las epístolas de los apóstoles son mentiras del diablo. Por eso no hay tradiciones. Ahora, dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es una exhortación de Dios a toda la iglesia de Dios, a todos los predestinados, para que los reyes y todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4, clave, el cual, o sea, Dios, quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. Porque solo hay un Dios y solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo la obra de Jesucristo en la cruz como hombre puede hacer la unidad con Padre y con... Solo Jesucristo nos lleva al Padre. Y solo Jesucristo, ya a la diestra del Padre en el cielo, como sumo sacerdote espiritual nuestro, es el único que está intercediendo por nosotros delante del Padre. Por toda la Biblia nos explica esto la Biblia. Solo Dios Hijo es el intercesor. O sea, solamente yo puedo buscar a Dios para que me ayude. Solamente yo en el Espíritu Santo puedo buscar a Cristo para que me defienda, para que interceda, para que sea teniendo misericordia de mí el Padre, para que me perdone. Entonces solamente buscando a Cristo, Él es mi intercesor. Ahora, no nada más es el inicio, el puente de salvación, sí, Él es. Pero también es el que la comunión diaria la tengo con Él, nada más. Y Él es con el que me comunico al cielo, con el Padre a través de Él. O sea, este es un misterio revelado y que los que estamos predestinados y le conocemos, sabemos y disfrutamos y vivimos todos los días. No son todos los engaños que inventan por ahí en las religiones. Nos comprueba la Biblia entonces que Dios es bueno, que aparte de que tiene un grupito predestinado, ese grupito predestinado tiene la gran comisión de anunciarle a todas las criaturas del reino de los cielos en verdad, con la gracia de Dios en verdad, poder de Dios para sacar demonios, sanar enfermos, vean milagros, sanidades, poder para hablar, para que la gente crea en Dios, para que la gente se convierta a Dios, se salve. Todos. Pero hay un grupo predestinado, especial, un tesoro de Dios. Muy bien, dice en Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Desde el Antiguo Testamento el corazón de Dios es el mismo y siempre seguirá siendo el mismo, hablando aún y a su pueblo que presume conocerle y diciéndole, conviértete en verdad, en espíritu y en verdad, para que vivas. No estés apoyándote que porque eres judío, no estés apoyándote porque eres cristiano, es mentira. Si tu vida no es santa y sin mancha, no eres de los escogidos, no eres de los predestinados para glorificar. Ten cuidado. Y aunque les haya llamado Dios a muchos a través de los predestinados, ya son parte del grupo de los predestinados ya convertidos. Es una sola familia, no hay dos familias de Dios, es una sola familia, con la misma herencia, con el mismo pago de vida eterna, con la misma gloria de Jesucristo en nosotros, con el mismo poderoso Espíritu Santo bendito, y con la misma verdad revelada por el Espíritu Santo, el único que nos revela la verdad, el Espíritu de la verdad. Pero ya forman parte del grupo. Todos los demás que están engañados de religiones y en sus propias formas de interpretar la Biblia, sus formas de pensar quién es Dios, cómo es Dios, ellos, si no están viviendo una vida santa en el parámetro de Dios, no en el parámetro de los seres humanos que son buenos, bondadosos, en los parámetros de Dios, es porque no conocen todavía esta gloria de ser salvos. Romanos 3:9 dice que pues nosotros somos mejor que ellos en ninguna manera, pues ya les hemos acusado que tanto los judíos y los gentiles todos están bajo pecado, porque no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nos deja clara la Escritura Pablo que tanto los judíos que estaban predestinados como los gentiles que no estaban predestinados, y luego los gentiles que ya están predestinados y los gentiles que no están predestinados, todos somos pecadores. Nadie buscábamos a Dios. Todos merecíamos la condenación eterna. Todos la merecemos. Pero Él tiene un grupito predestinado para que le conozcamos y de ahí tomemos la decisión si queremos o no caminar con Él. Pero entonces, aquí dijo Cristo, porque decían los fariseos, ¿por qué te juntas con prostitutas? ¿Por qué te juntas con publicanos? ¿Por qué te juntas con pecadores? Dice Cristo, porque ellos saben y están sufriendo y ellos saben que son pecadores. Ustedes son ególatras, soberbios, creen que porque son la iglesia del primer siglo, que porque tienen la Biblia y ustedes la formaron, ustedes creen que por eso son salvos, que son los únicos, soberbios. Ustedes no reconocen todo el pecado que siguen viviendo y confesándose siempre todos los días de lo mismo, y fallando los mismos pecados todos los días, son esclavos del pecado, y dicen que porque tienen la religión ya son salvos. Les decía así Cristo a los fariseos. Por eso ustedes dicen que ven, se quedan con su pecado, permanecen ustedes y se van a ir a condenación, les decía Cristo. Dice, por eso ustedes creen que son santos, intocables, son muy santitos, andan con sotana
y muy privilegiados que les besen las manos. No, son los primeros que van a ir al infierno ustedes. Ellos están buscando un Salvador, están buscando un médico que los sane, y yo soy el médico de ellos. Entonces, la Biblia nos aclara que todos, aunque no seas tú drogadicto, aunque no seas mentiroso, aunque no robes, aunque no cometas adulterio, aunque no forniques, aunque no te masturbes, aunque no hagas ninguno de esos pecados, todos, a lo mejor la soberbia o el ego, todos en alguna área estamos enfermos. Necesitamos todos ser salvos. Entonces Cristo vino por todos. El problema es ahí, igual que los fariseos. Unos dicen, yo ya tengo religión, yo ya tengo sacramentos, yo ya voy al cielo. Terrible. Y otros dicen, yo no me porto tan mal, yo le doy de comer a los pobres, yo llevo comida a los hospitales. Terrible. Otros dicen, yo jamás traiciono a mi esposa, soy un buen padre, soy un buen hijo. Terrible. Creen que por esas cosas van a ir al cielo. Tienen que estar sirviendo a Dios en espíritu y en verdad, en alabanza y en adoración todos los días. Tienen que predicar el evangelio con sus vidas y con la palabra de Dios viva y eficaz todos los días. Tienen que apartarse de todo el sistema mundano y pagano de este mundo, aún y las filosofías de entendimiento y de cultura y de educación en los niveles más superiores y de ciencia que van en contra de la moral de Dios. Tienen que apartarse de todos los designios de la humanidad para atacar la moral de Dios, en legalizar leyes en contra de Dios, que va en contra de la humanidad misma sin darse cuenta. Si no, están engañados que creen en Dios a su manera. Entonces la predestinación es vital, porque Él nos hace entender esto por su amor y misericordia y esa predestinación gloriosa. Pero después tenemos la comisión de hablarle a todo mundo, porque Dios quiere salvar a todos. De ahí la importancia de los que estamos en Cristo predestinados, nos esforcemos a vivir, a crecer y a permanecer fieles en la mano de Dios, porque es una enorme comisión la que nos ha encargado Dios y nos va a pedir cuentas de esto. Y dice en Lucas, por eso, Lucas 5:32, no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Lucas 15:7, hay gozo en el cielo si un pecador se arrepiente. Y Lucas 15, los ángeles de Dios, cuando un pecador se arrepiente, hay un gozo enorme en los ángeles. Fíjense, cuando un pecador se arrepiente, que es toda la humanidad, cuando se arrepiente delante de Dios y acepta a Cristo por Señor, y sucede el milagro de redención ahí, dice que hay fiesta en el cielo, los ángeles se gozan, en todos los cielos hay alabanza, por uno. Lo importante que es para Dios una alma, tanto que dio toda la sangre en una cruz, por una alma Él sabía que valía la pena, lo dio por millones, por todos, pero no todos queremos tomar ese sacrificio para nuestro favor. Todos queremos tomar sacramentos de la religión a nuestro favor, pero el verdadero sacrificio de Él no lo queremos tomar, porque implica una responsabilidad de aquí hasta el cielo de ser fieles, de caminar con Él y renunciar a nuestra vida, que Él nos va a ayudar a entender, que Él nos va a ayudar a comprender y que Él nos va a ayudar a hacerlo. Pero ellos no quieren meterse en ese compromiso, quieren vivir en el libertinaje del pecado, lejos de Dios, sin la rienda y el yugo de Dios en sus vidas. Pues eso es lo que van a tener la eternidad, sin Dios toda la eternidad, sufriendo en un martirio de fuego. Terrible, terrible, terrible condenación. Por eso no deben de confiarse. Entonces yo repito, si Dios dice que cada un pecador que se arrepiente se salva, es por eso dice, id y hacer, Marcos 16:15, id y hacer discípulos a todas las naciones. El que creyere y se bautizare será salvo. No es el que se bautizare será salvo. El que creyere primero y ya entonces después lo bautizan. Porque al creer yo hago la conversión de corazón, ahí meto mi espíritu. Entonces, lo dice Romanos 10, 9 y 10, que es cuando creemos del corazón, nos justifica Dios, pero lo confesamos con nuestra boca, sucede el milagro. Entonces, es bien importante esto. ¿Cómo es posible que una religión, la mayor grande del mundo, venda salvaciones por pasar a los niños por el agua? Y la gente se lo crea. Te meten al agua y ya eres salvo, ya te quitaron la cola, ya tienes al Espíritu Santo. ¿Dónde? ¿Cómo se van a gozar los ángeles en el cielo? Si le echaron nada más agua en la cabeza, no pasa nada. ¿De qué sirve que todas las doctrinas correctas, originales, evangélicas, las que son de Cristo, metan a todos los que, inviten a toda la colonia al río y los metan a bautizar al río al agua? No pasa nada. Si no creen, al oír la palabra de Dios y se arrepienten, si no hay un arrepentimiento, no hay salvación. Para que todo el cielo festeje y para que todos los ángeles se gocen, es porque una alma se arrepintió. No es porque una alma se bautizó. Y si te bautizan cuando no tienes conciencia ni de qué te están echando agua,
¿de qué te vas a arrepentir? Y si te bautizan en una edad que todavía ni empiezas a pecar, ¿de qué te vas a arrepentir? Pero la gente no quiere ver el engaño de la religión porque está muy bonita. Lo ven como ataques. Lamentablemente, así veían a Cristo y a sus apóstoles, que eran ataques los fariseos. Por eso los fariseos mataron a Cristo y por eso los fariseos mataron a muchos siervos de Dios como Esteban, a muchísimos siervos de Dios. Y por eso en la religión, sigue esa maldición en la religión cristiana, han matado a evangélicos todas las generaciones antes de que llegara a derechos humanos ahorita. Es terrible. Dice Gálatas 3:29, si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son herederos según la promesa. Pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es el señor de todo, hasta el tiempo señalado por el Padre. Cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo, pero vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y ahora como somos hijos, Dios envió a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Nada más tenemos comunión con el Padre, no con madres, nunca. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No son ataques. Para que tú seas heredero de Cristo, nada más tienes comunión con el Padre. Si tienes comunión con la Madre Iglesia y la Madre de los cielos, que así le llaman, es porque no conoces a Dios. Es por eso que aunque creas en ella, te estás peleando con tu esposa, con tu esposo, con tus amigos, te estás envidiando compañeros de trabajo, estás maldiciendo con la boca. Es por eso que no hay santidad, sin mancha y sin arruga como los predestinados, porque es un engaño de religión, lamentablemente. Entonces es importante que entendamos que aquí nos dice el apóstol Pablo, que esto lo pongo este verso para sacar a colación la realidad, que aunque hemos sido predestinados un grupo, Dios nos llama a los 40 años, a los 30 años, mientras Él nos llama, estamos bajo el rudimiento de este mundo, perdidos igual que todos, pero el día que nos llama, nos convertimos radicalmente 360 grados, una vida totalmente para la gloria de Él, para seguirlo a Él, sin condiciones, sin reservas, mostrando el poder de Jesucristo para transformar las vidas, para glorificarle a Él, para hablar de su verdad sin adulteraciones, aunque nos rechacen, aunque nos juzguen mal como a Él lo hicieron. Eso es normal. Pero seguiremos hablando porque el que salva es Dios. Y si tú te arrepientes, Él te va a salvar. Muy bien, terminamos aquí esto de la predestinación, entendiendo y dejando muy en claro que Dios tiene un grupo en cada generación especial y específico para que le adoremos en espíritu y en verdad, y que tengamos la gran comisión, este grupito, de hablarle a todos de la verdad. Y los que escuchen se integrarán a ese grupito y seremos un grupo grande. Hasta aquí llegamos, amigos, hasta aquí llegamos, hermanos. Dios les bendiga, hasta la próxima.